Hola iglesia, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro miércoles de crecimiento. Mi nombre es Jimena y es un gusto y privilegio estar aquí con ustedes para compartirles esto que viene de Dios. El día de hoy quiero hablarles sobre mi testimonio yendo a un viaje misionero en el Amazonas. Fue mi primera vez haciendo algo así y Dios fue maravilloso. Pero antes de empezar, me gustaría orar por este tiempo. Entonces, si quieren acompañarme para orar. Señor, te doy gracias por este día, Padre. Te pido que específicamente este día, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, que no sea mi palabra, sino que sea la tuya, Señor. Te pido que igual este mensaje y esta palabra, Señor, caiga en una buena tierra, Padre, y que las personas puedan llevarse algo, Señor, que tú quieras hablarles. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, me gustaría empezar. Siempre había estado en mi corazón el hacer un viaje misionero, pero nunca me había sentido preparada para hacerlo. Pensaba que necesitaba muchos años en la fe para cumplir con este llamado, lo cual obviamente estaba equivocada. Dios un día puso en mi corazón el anhelo de ir al Amazonas. Al ver una publicación en Instagram, desde ese día no dejaba de pensar. Pero dentro de mí decía, Señor, yo no soy la opción correcta, alguien mejor que yo puede ir. También decía, Señor, yo no soy buena hablando, no sería de mucha ayuda. Pero Él me seguía diciendo sobre ir y compartir su mensaje de salvación, compartir su amor para aquellos sedientos de Jesús. Lo cual en su palabra dice en Isaías capítulo 61, versículo 1, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Dios me recordó durante este tiempo que yo tenía el Espíritu Santo y que no se trataba de mí, sino de ir y compartir el único mensaje que puede traer esa liberación, traer esa consolación a los abatidos y hablarles de la única persona que puede transformar verdaderamente las vidas, que es Jesús. Sabía que Dios quería mostrarle a cada una de las comunidades cuánto los ama y que su deseo es tener una relación íntima con cada uno de ellos. Sabía que Dios quería transmitirles a ellos que quería ir más a fondo en sus vidas. Así que fui en obediencia y por amor a ellos. Me tocó ir con un grupo llamado Visión Global. Éramos 8 personas, 6 hombres y 2 mujeres, y estuvimos en la parte colombiana y peruana del Amazonas. Visitamos poblaciones indígenas que habitaban a las orillas del río Amazonas, donde hay una gran necesidad de Dios. Algunos ya han escuchado de la palabra, sin embargo, todavía tienen una percepción errónea de lo que es aceptar a Jesús y seguir a Jesús y tener una relación con Dios. Incluso hay lugares en el Amazonas aún no alcanzados, donde su acceso es aún más difícil. De igual forma, algunas comunidades practican rituales ancestrales relacionados con el chamanismo y la conexión con los espíritus de la selva, rituales de sanación, brujería y básicamente están separados de Dios. Muchas personas también viven bajo adicciones de drogas o alcohol. Pude observar que de igual forma la mayoría de ellos se sienten vacíos o perdidos y eso es el resultado de vivir alejados de Jesús. Y durante el viaje tuve muchos pensamientos también como, ay Dios, tengo miedo de los insectos o de las serpientes, o Dios, tengo miedo del clima porque el clima ya es muy húmedo. Pero cada vez que tenía esos pensamientos y yo veía la mano de Dios cada día y en cada visita, toda preocupación se iba. El Espíritu Santo nos fue guiando para hacer la obra de Dios en ese lugar. Y fue muy fiel, no solamente con el grupo de misioneros, sino también con las comunidades. Y ahora te quiero contar algunas historias que me impactaron mucho en este viaje. Obviamente hubo muchas situaciones y muchos momentos que cautivaron mi corazón
Y el hecho de poder hablar con ellos, conocerles un poco más, adentrarme en su cultura, fue de gran bendición. Muchas personas abrieron sus corazones y nos contaron por lo que estaban pasando. Al principio creía que eso era un poco difícil, que ellos abrieran sus corazones con personas que no conocían o desconocidos, pero creo que fue el Espíritu Santo que hizo posible eso. Muchos nos decían que sentían angustia, preocupación o que alguien de su familia estaba enfermo física y mentalmente. Fue hermoso ver también la sonrisa de los niños, al saber que fuimos para estar con ellos y jugar con ellos. En una ocasión estaba con unas niñas platicando y riendo mientras les pintaba las uñas. Les empecé a hablar de Jesús. Al mencionar este nombre, ellas me decían que no conocían. Y les dije sobre lo que había hecho en la cruz por todos nosotros, sobre su gran sacrificio y que Jesús nos llama a sus amigos, que Él las conocía y sabía sus nombres. Nunca olvidaré la cara de ellas porque tenían un gesto de asombro, pero al mismo tiempo de felicidad, sobre esa persona llamada Jesús. Y sé que el Espíritu Santo estaba allí. En esa conversación, esa semilla fue plantada. Y eso es lo que hace el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio trae gozo, amor y paz. Y no es como específicamente solo a estas personas. Con el Evangelio no hay distinción. Todos estamos dispuestos a escucharlo. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Y bueno, ese era como un pequeño resumen de lo que viví allá, pero en esta ocasión les quiero contar sobre un nombre y una familia específica. Como les dije hace rato, Dios fue muy fiel en este viaje, pero también pudimos ver que Dios fue fiel e intencional con las personas. Bueno, era el último día y estábamos listos para ir a una comunidad específica, a una iglesia, porque era domingo. Entonces íbamos a compartir un mensaje en ese lugar. Ya teníamos todo planeado, pero nada salió como queríamos. Primero nos quedamos sin gasolina en el río. Estábamos varados en un bote sin saber qué hacer. Estuvimos así por 1 hora tal vez. De forma milagrosa, la persona que iba conduciendo el bote, el cual era un pastor de una comunidad indígena, se dio cuenta que aún quedaba un poco. Entonces pudimos seguir nuestro camino para comprar más combustible. Y nos dimos cuenta que ya había pasado la hora para llegar a la iglesia e hicimos una parada en un lugar de forma aleatoria. Pasamos un rato ahí y luego nos fuimos. En el camino nos encontramos con un bote pequeño que igual se había quedado sin gasolina y les ayudamos acercándolos a una casa. No recuerdo si era una casa, pero era una estructura sobre el agua. Y bueno, aprovechamos también para hablarles del Evangelio. Esas personas no estaban dentro de nuestros planes, pero sí estaban dentro de los planes de Dios. Y bueno, nosotros aún no entendíamos todo lo que había pasado. Nos preguntábamos, bueno, pero ¿por qué nos quedamos sin gasolina? ¿O por qué no llegamos a la reunión de la iglesia? Pero confiábamos que el viaje había sido guiado por Dios y que tenía un propósito. Justo cuando llegamos a esa estructura que estaba en el agua, venía llegando una familia y nos bajamos para hablar con ellos. Tuvimos una charla con el esposo en donde nos comentó que no estaba en un gran momento. Sentía tristeza y estaba dolido porque dijo que algunas personas lo habían lastimado y que el mundo o que la sociedad era injusta. Era un hombre que ya había escuchado del Evangelio y creído en él, pero que estaba alejado de Dios y que no sabía cómo volver al Padre. Incluso que no podía porque seguía cometiendo los mismos errores y pecados. Se sentía estancado y frustrado. Entonces le leímos algunos versículos y le contamos la historia del hijo pródigo y sobre el padre que lo estaba esperando con los brazos abiertos, a que él volviera porque su amor y gracia es tan grande. Y lo vemos en la Biblia en Lucas 15, versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Oramos por él y su familia y al final nos dijo, es que Dios me ama tanto
que los envió a ustedes para que me dijeran esto. Porque yo no debía estar aquí ahorita y tampoco nosotros debíamos estar ahí en ese momento. Pero Dios me trajo aquí para escuchar su palabra y recuerdo en mi mente pensar, wow, gracias Señor, gracias Padre por la vida de este hombre y por permitirnos ser esos portadores de la verdad. Él pudo entender que ese encuentro no fue por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. Él lo hizo todo perfecto para que tuviéramos ese encuentro. Y al final, lo importante es que como cristianos dependamos 100% del Espíritu Santo, de nuestra relación con Dios, porque tal vez como Él, muchos de nosotros a veces nos podemos sentir estancados. Y también les quiero compartir otra historia sobre la vez que tuvimos una charla personal, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en donde pudimos orar por ellos. Les quiero contar sobre una mujer, tuve la bendición de hablar con ella y el Espíritu Santo hizo que también ella se pudiera abrir y me contó que ella tenía 3 hijos, pero uno de ellos, el mayor, estaba en pasos de drogas, como anteriormente ya había estado en las drogas, pero volvió a caer en eso. Y una de sus hijas estaba viviendo un momento muy difícil porque cayó en depresión. Entonces, ella estaba viviendo muy angustiada y preocupada por sus hijos porque al principio no veía salida o no veía como una solución. Pero al compartirle de Jesús y que Él tiene el control de toda tormenta, su perspectiva cambió. Fue un momento de gran bendición porque pudo abrir su corazón y pudimos orar juntas. Tuvo esa vulnerabilidad para contarme por lo que estaba pasando. Y al final, el Evangelio trajo esperanza y descanso. Le compartí el versículo de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Al final fue lo que pasó con esta mujer. Ella encontró ese descanso, el corazón tierno de Jesús hizo posible eso. En la tempestad, donde todo se ve oscuro y sin salida, Él fue la única luz. Y bueno, en resumen, con este viaje misionero, incluso antes del viaje, hubo 3 versículos que se quedaron en mi corazón, los cuales están en Romanos 10, versículo 13 al 15. Dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y creo que estos versículos lo pudimos ver durante todo el viaje, no solamente con las historias que les acabo de contar, pero hubo más momentos en donde al traer esas buenas noticias las personas encontraron descanso y encontraron esperanza. Y bueno, Dios nos ha dado la tarea de compartir el Evangelio, de tener compasión y amor por aquellos que están perdidos. Sería muy egoísta de nuestra parte quedarnos con la bendición de quién es Jesús y qué puede hacer Él en nosotros. En nuestro corazón debería estar presente el cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él. Debe generar algo dentro de nosotros. Si hoy estamos aquí es porque alguien compartió contigo el Evangelio. Y me recuerda cuando yo estaba en la secundaria, yo conocí a una amiga que se llama Mari José. Ella fue la que tuvo esa compasión y amor conmigo y compartió el Evangelio de Jesús. Y es por eso que el día de hoy estoy aquí, porque también Jesús ha trabajado en mí. Tenemos el mejor mensaje de la tierra. Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó al 3er día. Necesitamos cumplir ese llamado de llevar el mensaje de amor y esperanza en un mundo donde prevalece el odio, la ansiedad y la angustia. Nosotros tenemos el antídoto y la respuesta para cualquier dolor. Tenemos la certeza que viviremos en eternidad con nuestro Creador. Pero, ¿y ellos? ¿Ellos qué tienen? Entonces, sabemos que hay una gran necesidad en todo el mundo. Y la verdad es que yo estuve a punto de no ir a este viaje por miedo. Porque en mi mente humana no era el tiempo. Pero al ir me di cuenta que ese era el plan de Dios, que estuviera allí para servirle a Él y las personas.
De hecho, antes de que tomara la decisión de ir, me estaban diciendo que el viaje estuvo a punto de cancelarse porque no había personas suficientes. Solamente había 7 hombres y una mujer. Mentira, 6 hombres y una mujer. Entonces no querían que la mujer fuera sola. Era necesario que alguien más fuera para completar el equipo. Y te quiero dar 3 cosas que el Espíritu me reveló durante esta expedición. Número 1, no vas solo, Él te acompaña. A veces el miedo te impide cumplir la voluntad de Dios y el plan que Él tiene para tu vida. Pero Dios, a través de su palabra, nos ha dado la promesa y certeza que a donde quiera que vayamos, Él estará con nosotros. Nos manda a ser valientes y confiar plenamente en Él. Y en una parte de la Biblia, en Josué capítulo 1, versículo 9, dice: mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y yo sé que Él estuvo conmigo, no solamente conmigo, pero con todo el equipo durante el viaje misionero. En ningún momento nos dejó solos. Igual, antes de ir, Dios me recordó el pasaje en Éxodo capítulo 4, específicamente los versículos del 11 al 12, en donde le habla a Moisés. Porque recordemos que Moisés tenía miedo de ayudar al pueblo de Israel para salir de Egipto, para salir de liberarlos del faraón. Pero en estos versículos dice: entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Dios nos da la seguridad que Él va a estar siempre con nosotros. A veces sobrepensamos las cosas, que es algo que yo generalmente hago mucho, cuando en realidad la respuesta es muy simple. El punto número 2 dice: el Espíritu Santo nos revela qué decir, vive en nosotros. En Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20 dice: cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Dios no nos ha mandado a predicar o compartir el Evangelio por sabiduría humana, sino por revelación del Espíritu Santo. No hablamos por nosotros mismos, sino que estamos llenos del Espíritu y Él nos enseña qué decir y cómo. Es una preocupación que tampoco deberíamos de tener. Al final, Jesús es el que se encargará de transformar esos corazones. Nosotros no. Solo somos ese instrumento para que escuchen de la palabra de Dios. Pero recordemos que la palabra es viva y trae convicción al pecado. Jesús, con su amor, trae arrepentimiento a nuestras vidas. Y era algo que también pensaba mucho, como, pues si voy a ir, ¿qué voy a decir? O es que yo no tengo la inteligencia suficiente para decir el Evangelio. Pero Dios me recordó que el Espíritu Santo es el que habla a través de mí. Y el punto número 3 y el último es: ahora es momento de cumplir el deber. En Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Antes de darnos esta indicación, Jesús nos aseguró que no seremos nosotros los que hablemos, sino el Espíritu de Dios, que hemos recibido al creer en el Hijo. Dios no nos arroja al mundo sin antes hacernos saber que Él nos acompaña y que Él vive dentro de nosotros. Para eso es importante siempre meditar en la palabra, fortalecernos en el Espíritu y orar. Orar por sabiduría para tomar decisiones y que Dios nos revele a dónde ir. A lo largo de la Biblia vemos a muchos personajes que tenían miedo o que incluso se oponían a las peticiones de Dios, como Jonás, que no quería ir a predicar a Nínive, pensando que no lo merecían por sus pecados. Y al no obedecer su llamado, se lo tragó un gran pez. Y bueno, sabemos que al final el pueblo se arrepiente y Dios los perdona. Y el día de hoy quiero animarte, iglesia, a que tomes este paso de valentía y compartas el Evangelio. Que seas parte de esos mensajeros que llevan las buenas noticias. Recordemos que puedes formar parte de los viajes misioneros de diferentes formas: dando,
orando y yendo. Y yo al ir a este viaje misionero sé que no iba sola, porque sabía que la iglesia estaba orando por nosotros. Y esas oraciones fueron respondidas, porque la oración es poderosa. Y es momento de dejar nuestras comodidades y responder al llamado. Responder al clamor de aquellos que quieren conocerle. Déjate usar por Dios y sé ese instrumento para glorificar a Dios. Y recordemos que respondemos en obediencia y amor a nuestro Creador. Así como Jesús fue obediente al Padre, también debemos serlo nosotros. En Filipenses 2, del 6 al 9 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Entonces, ese ejemplo de obediencia, aunque a veces no sepamos qué es lo que Dios quiere hacer, tenemos ese ejemplo que es Jesús. Que Jesús no le importó ser igual a Dios. Él decidió obedecer al Padre y morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué no me acompañas a orar por aquellos que no han escuchado de Jesús? Y si Dios te ha llamado a ir, hazlo. Será la mejor decisión que puedas tomar. Y te lo digo por experiencia porque yo también tenía muchas dudas y no sabía si ir, pero al ir pude ver que fue lo mejor que pude hacer. Entonces, ¿por qué no me acompañas a orar? Señor, te pedimos por esos lugares, Padre, por esos países, comunidades que no han escuchado de tu evangelio, Señor. Te pedimos que tú tengas esa compasión y gracia y amor por ellos, Padre. Que puedas usar a esas personas, Señor, a esos misioneros que llevan esas buenas noticias. El día de hoy te pido por cada una de las personas, Señor, que está viendo este mensaje. Te pido que si tú has puesto un anhelo, Señor, o algo en sus corazones por responder a este llamado de compartir las buenas noticias, Señor, sé tú fortaleciéndolos, Señor, y hazles saber, Señor, que no están solos, Señor, que siempre van a estar acompañados de ti, que eres ese Padre misericordioso y amoroso. También te pido que si alguno de los que están aquí están estancados o sienten que están alejados del Padre, Señor, que sepan que pueden volver y que tú los estás recibiendo con los brazos abiertos. Te pido también que ellos puedan depender cada día más del Espíritu Santo y que conozcan cada día más a Jesús y que fortalezcan cada día más su relación con Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, iglesia, con esta oración he terminado este pequeño mensaje. Muchas gracias por verlo y escucharlo. También les quiero recordar que no se olviden de seguirnos en redes sociales. En todas las redes sociales nos encuentran con el mismo nombre. También agradecerles por sus diezmos y ofrendas. Recordemos que esto lo hacemos también en obediencia a Dios y por agradecimiento, porque todo lo que tenemos no es por nuestro poder, sino es porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y también no se pierdan las reuniones que tenemos en el Hotel Oliva a las 11 y a la 1 p.m. Muchas gracias.